continuación, me permito presentar a las autoridades que nos acompañan esta mañana. La licenciada Aurora Denise Ugalde Alegría, secretaria de las Mujeres del Gobierno del Estado de México. Yadira Gómez Aguiñiga, síndica municipal, en representación del licenciado Armando García Méndez, presidente municipal de la diputada Paola Jiménez Hernández, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género de la 61ª Legislatura. Luisa Esmeralda Navarro Hernández, directora de Atención a la Diversidad Sexual del Ayuntamiento de Rosaura Rivera Carrasco, cuarta regidora del municipio de Chalco. Continuando con nuestro programa, solicito respetuosamente a Yadira Gómez Aguiñiga, síndica municipal, nos dirija un mensaje de bienvenida. Muy buenos días a todos. Les doy la más cordial de las bienvenidas a nombre de nuestro presidente municipal, el licenciado Armando García Méndez. Es un honor para mí recibir a todas las personalidades que nos acompañan el día de hoy, pero sobre todo me gustaría reconocer el gran trabajo que ha venido realizando mi gran amiga Esmeralda Navarro. Muchas gracias por todo tu esfuerzo y tu lucha. Hoy me enorgullece decir que Valle de Chalco es un municipio inclusivo, en el que contamos con una dirección de diversidad sexual, a diferencia de la mayoría de los municipios que solo manejan una coordinación o jefatura. Pero no es solo eso, es todo el apoyo que este gobierno le ha dado a la comunidad LGBTIQ+. Hemos avanzado, pero falta mucho por recorrer, y sé que de la mano de mi directora de diversidad sexual lograremos mucho más. Hoy, sin duda, la comunidad lleva a cabo una de las luchas sociales más visibles y reconocidas a nivel mundial. Tenemos que seguir luchando por la no discriminación por orientación sexual, respeto a la integridad física y mental, otorgamiento de derechos sexuales y civiles y, sobre todo, lograr políticas públicas que garanticen la protección de los derechos humanos de dicha comunidad. En Valle de Chalco hemos logrado llevar a cabo el matrimonio entre personas del mismo sexo. Es un gran paso. Sigamos luchando juntos para unir e intensificar esfuerzos en la batalla por reconocer, garantizar y defender los derechos inherentes a todo ser humano, independiente de su identidad de género u orientación sexual. Debemos evitar los discursos de odio, no más crímenes en contra de la comunidad. Levantemos la voz. Esta lucha es de todos, todas y todes. Bienvenidos sean todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Es momento de escuchar la exposición de motivos de parte de la licenciada Monserrat Herrera Mejía, directora general de Igualdad Sustantiva de la Secretaría de las Mujeres. Muchísimas gracias, con el permiso de nuestra secretaria, la maestra Denise Ugalde, y de todo el presidio. Saludo con mucho gusto a la síndica municipal, la licenciada Yadira Gómez Aguiñiga, que el día de hoy recibe a nombre del presidente municipal, Armando García Méndez, quien siempre ha sido hospitalario y receptivo con la agenda de trabajo de la Secretaría de las Mujeres, y a quien además envió un fraternal abrazo por el sensible fallecimiento de su hermano. Muchas gracias también a la licenciada Luisa Esmeralda Navarro Hernández, quien es directora de Atención a la Diversidad Sexual de Chalco, por todas las gestiones realizadas para darnos la recepción del día de hoy. Muchísimas gracias. El pasado 30 de noviembre nos reunimos en el municipio de Calimaya para llevar a cabo el primer encuentro estatal de unidades de atención para la comunidad LGBTIQ+, en donde se escucharon las voces de titulares que desde el ámbito municipal se encuentran generando acciones a favor de la no discriminación, la igualdad y la inclusión de todas las personas. En esta reunión estuvo presente la titular de la Secretaría de las Mujeres, el presidente municipal de Calimaya, el licenciado Óscar Hernández Lanfesa, el licenciado Máximo Moncillo Vázquez, titular de la Unidad de Inclusión, así como instancias de gobierno del Estado de México como Salud, Registro Civil, Seguridad, Desarrollo Social, el Instituto Mexiquense del Emprendedor, así como la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y organizaciones de la sociedad civil.
De igual forma, contamos con titulares de las diferentes salas de atención a la comunidad de la diversidad de los municipios de Calimaya, Chimalhuacán, Valle de Chalco, Coacalco, Nicolás Romero, Nezahualcóyotl, Valle de Bravo y Chicoloapan. Entre los temas abordados de esta amplia e importante agenda con la que la comunidad de la diversidad cuenta, se encuentra la creación de unidades administrativas por mandato de ley para la atención y seguimiento de la comunidad, así como la tipificación de crímenes de odio y transfeminicidios, razón por la que el día de hoy nos congratulamos con la presencia de la diputada Paola Jiménez, presidenta de la Comisión de Género de la 61 legislatura, a quien me permito dar la más cordial bienvenida y, por supuesto, escuchar con mucha atención. Muchas gracias, directora. Saludamos con gusto la presencia de las y los titulares de las unidades de atención a la comunidad LGBTIQ+, a los activistas y actores de la sociedad civil que participan en este evento. En esta ocasión nos acompaña Mario Alberto Gena, titular de la unidad de atención a personas de las poblaciones LGBTIQ+, de Nezahualcóyotl. Manuel Miranda Reséndiz, coordinador de Identidad, Diversidad y Derechos LGBTI+, de Nicolás Romero. El licenciado Jorge Luis López Ortega, presidente de la Comisión de Acción Política del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. César Alejandro García, coordinador de Diversidad Sexual de Coacalco de Berriozano. El licenciado Jorge Leonardo Espinosa López, presidente de Defensores Diversos por los Derechos Humanos del Estado de México. Ryan Arreguín Ugarte, titular del Departamento de Atención a la Comunidad LGBTIQ+ de Chimalhuacán. Ángeles Lucía Franco, coordinadora de Diversidad de Género de Iztapaluca. Máximo Abullo Muciño Vázquez, titular de la Unidad de Inclusión de Calimaya. Licenciado Edgar Reyes Ramblas, jefe del Departamento de Estudios en Diversidad y Género del municipio de Chimalhuacán. Antonio Cortés, presidente de la Red de Defensores de la Diversidad Sexual del Estado de México. La licenciada Verónica Aide Pérez Rodríguez, del Área Especializada de Prevención, Atención, Combate y Erradicación de Delitos de Género de Tlalnepantla. Valle de Chalco, perdón. Irma Vega Ortega, directora de Atención a los Pueblos Indígenas del Valle de Chalco. Continuando con la dinámica del primer encuentro estatal de unidades de atención a la comunidad LGBTIQ+, les invitamos a que sea este un espacio de diálogo y reflexión con relación al trabajo que cada uno de ustedes realiza para impulsar una cultura de respeto, inclusión y trato igualitario para las poblaciones LGBTIQ+. En esta ocasión, contamos con la presencia de la doctora Paola Jiménez Hernández, diputada de la 61ª legislatura y presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, quien en esta ocasión hará uso de la palabra en 2 ocasiones para exponer sobre los siguientes temas: creación de un área de atención para la comunidad LGBTIQ+, por municipio, y la tipificación por crímenes de odio por razones de orientación sexual y ley de infancias y adolescencias trans. Cada exposición tendrá una duración de 10 minutos y al finalizar ambas se tendrá la posibilidad de contar con hasta 10 intervenciones en total por parte de los titulares de las unidades de atención a la diversidad sexual y integrantes de la sociedad civil. Les pedimos tomar en cuenta que cada participación contará con 3 minutos cronometrados para dar oportunidad a la mayor cantidad de intervenciones. Si me permiten, les haré de su conocimiento cuando vayan a concluir los 3 minutos, por favor. Es momento de escuchar a la doctora Paola Jiménez Hernández, quien nos pondrá sobre uno de los temas que sabemos es fundamental en el acceso a la igualdad sustantiva: creación de un área de atención para la comunidad
LGBTIQ+ por municipio. Pues muy buenos días a todas, todos y todes. Me da mucho gusto estar aquí en una comunidad, en una sociedad, en un espacio de inclusión. La diversidad hoy no es de algunos lugares, la diversidad está en todas partes. Basta volver a ver los unos, las unas y los unos a los otros para que podamos entender que así es de diverso, que así es de plural. Y me da mucho gusto estar aquí en uno de los eventos, de los primeros de la querida secretaria, que hoy toma el mando de una de las secretarías que será el legado institucional de este sexenio, que es la Secretaría de las Mujeres, y bueno, la secretaría encargada de tomar el tema de la inclusión de la secretaria Denise Ugalde, a quien le doy la bienvenida. Denise, por favor, cuenta conmigo como un aliado en todo lo que tenemos que trabajar. Yo tengo el gusto de conocer a Denise de algunos años. Sé que es una mujer que acciona, con la que podemos contar la inclusión de una visión que le permite abrazar las ideas de una sociedad que tiene que ser mucho más humana. Por favor, también trasládale a la secretaria Martilda González nuestro agradecimiento. Avanzamos mucho en esta agenda. Martilda logró dar pasos acelerados. Seguro estoy que tú harás lo mismo. También quiero agradecer al municipio de Valle de Chalco, a quienes nos acompañan aquí, que son parte de las autoridades. Me da mucho gusto ver que hay municipios que son punta de lanza en este tema y que, bueno, seguramente los otros municipios tendrán que tener un aprendizaje institucional de la inherencia que ustedes vayan dejando. Y no omito mencionar que además tiene una gran diputada, es una diputada de Rojas, que también es una diputada que acciona, que impulsa, que promueve y a quienes les extiendan un afectuoso saludo. El tema número uno por el cual se me ha invitado es ver cómo tenemos que avanzar en el trazado institucional de las direcciones de área, coordinaciones que tienen que ver a atender los espacios de la comunidad. Primero quisiera yo decir que ya no es un tema de voluntad política. Hay muchos que utilizan la frase voluntad política. La voluntad política es algo subjetivo, abstracto y muy relativo. Lo que tenemos que hacer es profesionalizar la vida pública y profesionalizar, institucionalizar las políticas públicas con una evaluación transversal que nos permita, primero, tener claridad de qué es lo que tenemos que trabajar. Necesitamos una metodología que nos permita aterrizar cuáles son los puntos de referencia donde nos movemos. ¿A qué me refiero? Quisiera hablarles de la encuesta INDICEC, que se ha publicado sus resultados en el año 2021. Esta encuesta arroja que el Estado de México es el estado con más población autodeterminada como parte de la comunidad LGBTIQ+ en todo el país, ¿no? Pero además, la propia encuesta en esta metodología de evaluación menciona que los números podrían ir hacia arriba, pero no hacia abajo. Y si revisamos a nivel mundial, ¿no?, cómo se conforma la condición antropológica, sociológica de la propia sociedad, nos daremos cuenta que 1 de cada 10 habitantes del mundo pertenecen a algún colectivo o se autodefinen parte de algún colectivo. Entonces, fíjense nada más. Si en el Estado de México tenemos 18 millones de habitantes, consideremos una edad que ya no es una edad asexual de 15 años para arriba con responsabilidad, pues entonces nosotros estaremos hablando de más de 1.300.000 habitantes autodeterminados de parte de la comunidad. Entonces, no estamos hablando de ningún sector, no estamos hablando de la comunidad, no estamos hablando mucho menos de minorías, estamos hablando de concebir los derechos e institucionalizarlos de una comunidad que es una comunidad que es sólida, ¿no?, en esta determinación, pero que es parte fundamental y política, altamente política de la sociedad. No quiero decir con esto partidista, pero todos somos políticos y esta comunidad organizada es altamente política. Entonces tenemos que trabajar primero de esa idea, tenemos que formar desde lo municipal una herramienta que nos permita saber cuáles son los habitantes que se autodeterminan parte de la comunidad y cuáles son las necesidades que se tienen. Es muy fácil trazar políticas públicas desde la invención, desde un escritorio, ¿no?, y ahí nos ponemos a desarrollar. Pero bueno, yo toda mi vida he sido académica, llevo más de 15 años dando docencia, bueno, con los grados académicos que avalan la investigación. Y quiero decirles que sé que lo primero es que tenemos que conocer cuál es la diversidad a la que nos vamos a enfrentar. Entonces, no es lo mismo la necesidad que tiene quien es o proviene de una familia lesbo-maternal, a quien es parte de la comunidad transgénero, a quien está en ese proceso de tránsito, a quien se enfrenta a condiciones de discriminación por ser gay, a quien tiene el problema de acoso dentro de los espacios laborales. Entonces, lo primero que yo diría es tener la obligación, los municipios, de ofrecer esta herramienta que nos permite identificar cuál es la población y cuáles son las necesidades de esta población. ¿Cómo lo tenemos que amarrar?
en el 2024, tenemos que hacerlo desde el 2023, es una obligación. Tenemos que ver qué es lo que se ofrece hoy en el plan de desarrollo del Estado de México, no en este, sino en ya todos los que vienen, no hay uno solo que hable de la comunidad LGBT. Eso es lo primero. La primera tarea es que se tiene que incluir en los proyectos, en los planes de desarrollo, y se tiene que ver cuáles son las políticas públicas que se van a ofertar en específico para la inclusión, la no discriminación de la comunidad, el desarrollo igualitario. Cuando hablamos de paridad, tenemos que saber que al hablar de paridad estamos hablando de una asociación directa de igualdad. Y cuando hablamos de igualdad, entonces estamos reduciendo las posibilidades de incurrir en violencia, en discriminación, en acoso, en hostigamiento. Entonces, es un círculo que se vuelve un círculo virtuoso, que pareciera que son pistas separadas, pero todas tienen que caminar de manera conjunta. Entonces, primero tenemos que hacer este diagnóstico, que sea también en 2024. Yo diría, no es un tema de voluntad política, repito, es un tema de profesionalismo, es un tema de institucionalización, es un tema de tener las herramientas metodológicas, de tener cuantitativamente cuál es el estado en el que me encuentro, desarrollar un estado del arte académico que nos permita ver qué se ha hecho en la materia, para que después lo podamos trazar, número uno, en políticas públicas eficientes, evaluables, pero número dos, y más importante, el presupuesto público. Aquello que no tiene un presupuesto asignado, pues bueno, se vuelve solamente parte de un discurso, y si no tenemos un presupuesto asignado, no nos permite saber cuánto se le va a invertir y en qué se le va a invertir. Miren, yo soy política y he estado en campaña ya varias veces, y quiero decirles que muchas veces las y los políticos salimos a decir qué queremos hacer, ¿no? ¿Cuál es nuestra expectativa? Pero no decimos cómo lo vamos a hacer. Y entonces lo más importante es el cómo, revisar cuál es el presupuesto global que tienen los municipios, cómo está asignado y cómo está trazado ese presupuesto, y pedir que las partidas presupuestales no sean partidas que estén asociadas a otros temas. O sea, no debemos de permitir que se vuelva un subtema de los temas. ¿Por qué? Imagínense que metiéramos dentro del DIF la atención a personas que viven con VIH, ¿no? No es lo mismo dar las ayudas escolares que atender a personas que viven con VIH. Imagínense que pensemos en el centro de salud va a atender, que tiene que ver con la Secretaría de Salud o con algún centro de salud comunitario, que ahí mismo se dé toda la atención o el seguimiento o el conocimiento, y que nos garantice que tanto como va a tener vacunas para los niños, va a tener los medicamentos necesarios para que se encuentren transitando. Entonces, por eso es muy importante que identifiquemos cuáles son estas necesidades y que, repito, no se vuelva un subtema. O sea, no puede estar dentro del desarrollo social, no puede estar dentro del DIF, no puede estar dentro de otros temas, porque tiene que ser un tema específico y tenemos que ver en lo claro, en lo justo, cuál es la partida presupuestal que se le tiene que asignar. O sea, no es decir, quiero que me des lo mismo que al desarrollo social. No, es decir, quiero que me des lo justo para un desempeño municipal de acuerdo a la población a la que nos vamos a recepcionar, a este estudio previo que tienes cuantitativo, que me digas cuál es el presupuesto que vas a estar asignando y cómo vas a estar evaluando ese presupuesto bimestralmente. Ya olvidémonos de las evaluaciones anuales o bianuales. Esas, yo soy administradora pública de licenciatura, maestría y doctorado. Les puedo decir con mucha claridad que las evaluaciones anuales y bianuales no funcionan, porque no nos permiten desechar, corregir o reforzar lo que tenemos. Pues ya se te avanzó un sexenio, un semestre, perdón, del año, y entonces dices, pero ¿cómo voy a desechar? ¿Cómo voy a recomponer? Y a los administradores públicos, que son administradores públicos de título, pero no profesionalizados, siempre hay que tener humildad para reconocer cuando hay especialistas. Por ejemplo, yo reconozco mucho a los antropólogos, a los sociólogos, me han ayudado mucho en el andar como parte de mi vida pública, pero bueno, yo soy abogada y administradora pública, entonces tenemos que tener una referencia. Entonces, al administrador público le cuesta mucho trabajo el que es de papel decir, lo hice mal, ¿no? Y decir, tenemos que desechar esta política pública. Pero cuando lo hacemos bimestralmente, tenemos la oportunidad de ver con herramientas metodológicas que nos permiten trazar en un plano cartesiano qué está funcionando, qué no está funcionando, qué podemos mejorar y qué tenemos que desechar. Pues tenemos que exigir que las evaluaciones también desde lo municipal, que es la principal proximidad, sean mucho más cortas y eso nos permita que nosotros vayamos reorquestando las condiciones del camino. Tenemos que asumir cuáles son los retos por venir, cuáles son los retos que asumimos desde la 61ª legislatura. Miren, yo me siento muy contenta porque esta legislatura sacamos y dictaminamos el tema del matrimonio igualitario. No fuimos el último en un estado, no como muchos abogaban, no nos fuimos a otras herramientas que tenían que ver con el Poder Judicial, que tenían que ver con el Poder Ejecutivo, lo hicimos asumiendo la responsabilidad. Y esto no se trata de partidos políticos y tampoco se trata de mayorías o minorías en el Congreso, porque pues, tú eres una actriz
lo saben y lo vivieron, ¿no? En algún momento un partido político tuvo muchos años la mayoría y no sucedió. Y luego otro partido político la tuvo, ¿no? Y tampoco sucedió. Entonces sucedió gracias a la heterogeneidad de distintas personas, de distintos partidos políticos que asumimos con responsabilidad el tema, que tiene que ver no con un tema de a quien le guste, no le guste, si es un tema cómodo, si es un tema políticamente correcto o no, sino un tema de derechos humanos. Y entonces lo que estábamos cayendo fue una omisión legislativa y una exclusión implícita. Y yo les expliqué a cada uno de mis compañeras y compañeros qué es lo que estaba sucediendo si nosotros seguíamos postergando este proceso de matrimonio igualitario, que finalmente son derechos, los mismos derechos para todas las personas. Y yo tuve el honor de ser presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, soy la presidenta, pero tuve el honor de dictaminar, fue la comisión que dictaminó el tema del matrimonio igualitario. Entonces, por eso decía que se trata de profesionalismo, de saber qué tenemos que hacer y de saber que si llego a asumir un tema desde la responsabilidad pública y no estoy lo suficientemente preparado, tengo que llegar a prepararme para poder profesionalizar y hacer de mejor manera el uso de las herramientas que me permite la vida pública y el presupuesto público para que podamos estarlo llevando a cabo. Entonces, hoy ya tenemos que hablar cuáles son los derechos secundarios que se van a adquirir a través del matrimonio igualitario. Tenemos que poner en la mesa, por ejemplo, yo no sé si ustedes sepan cuántas familias homoparentales viven en sus municipios, ¿no? ¿Quién se ha acercado? Y que les digan, miren, un tema que a mí me preocupa y vamos a meternos a legislar, yo les pido con mucha humildad, si la Secretaría de la Mujer me lo permite, que nos sumemos en un esfuerzo y veamos, identifiquemos qué es lo que tenemos que seguir legislando y modificando desde el Poder Ejecutivo, desde el Judicial, desde el Legislativo. Por ejemplo, desde Cámara a mí me decían, esto me pareció muy importante y lo voy a trabajar, cuenten con ello que estaremos ya en los próximos, bueno, regresamos ahorita, la legislatura ya se fue a receso, pero regresamos en enero y es de los temas centrales. Se acercaban a mí y me decían, a ver, yo tengo, es familia de separación, me decían, yo somos mamás juntas, ¿no? Tuvimos a nuestros hijos, pero pues yo lo tuve que registrar como mamá soltera, porque pues aquí en el Estado de México la ley no me permitía que registráramos en conjunto a nuestros hijos. Y ahora, pues, su mamá fue la mamá no gestante, pero si es la mamá biológica, quiere reconocer. Entonces dice, pero me piden que adopte a mis hijos, pero ¿por qué los voy a adoptar si son mis hijos? O sea, si yo les hiciera una prueba de ADN, son mis hijos y somos un matrimonio constituido, ya ahora con el tema de la ley. Entonces, ahí tiene que avanzar la legislatura. O sea, tenemos que avanzar, porque un matrimonio heterosexual, basta que si lo registró como mamá soltera, yo soy hija de madre soltera, no solamente en el dicho, sino yo soy hija, como se llama jurídicamente, hija natural, yo los apellidos de mi madre. Entonces, si en algún momento el progenitor hubiese querido hacer un reconocimiento de mi persona, bastaba con su voluntad, vamos al registro y la quiero registrar como hija. Y así de simple era el procedimiento, ¿no? Entonces, cambio de hija natural a una hija en pareja. Así tiene que ser de fácil para los familias homoparentales. Eso es a lo que me refiero. O sea, tenemos que crear desde la ley, desde el presupuesto y desde la modificación de las propias autoridades esta comisión para que estemos armonizando y se den condiciones de igualdad y del mismo acceso a los derechos a quienes pertenecen a un colectivo y a quienes no pertenecen. Tenemos que acabar con esta sociedad patriarcal, tenemos que asumir que somos una sociedad que muchos años estuvo gobernada por hombres heterosexuales, ¿no? Y eso pues también hizo que la agenda fuera mucho más lenta. Miren, había mesas en este país, había mesas de lactancia donde no había una sola mujer. Así de absurdo llegaban a ser las cosas. Entonces, hoy hay muchas leyes que nos permiten el acceso. Tenemos que seguir peleando por esas leyes. Tenemos que tener no solamente la participación, y esto yo quiero ser muy clara, para que nosotros avancemos en generar estos mecanismos que prevengan y atiendan los tipos de violencia que se vive desde la comunidad, desde quienes pertenecen a un colectivo. Tenemos que no solamente modificar la ley para espacios de participación. Una cosa es la participación y otra cosa es la representación. O sea, es muy distinto. Miren, hay quienes dicen, ya las mujeres se les dan las cuotas de participación, están 50-50, ya, ¿qué más quieren? Pues sí, pero la representación no es lo mismo, ¿eh? O sea, los espacios de participación todavía están acotados en un hecho de que cuando llegan a la representación somos menos mujeres. Y ya les hablo de quienes son parte de la comunidad. Ya dicen, pero bueno, ya lograron tener una regidora, ¿no? Ya lograron tener una diputada. ¿Y por qué una? Si ese no es el reflejo. Entonces se tiene que garantizar, como en todo el sistema que se va modificando, el acceso a la ley. Sí son necesarias las cuotas, siempre lo será cuando tenemos que generar acciones afirmativas, tenemos que mover un sistema que está pues, heteronormado, pero
la participación no se debe limitar a eso, sino tenemos que ver cómo se están dando estos espacios de representación. Lo que ustedes están haciendo ya es ocupar espacios de representación y tenemos que seguir empujando esta agenda para que esto se continúe dignificando en todos los ámbitos, porque la diferencia entre la participación y la representación es sustantiva. La participación se queda en el papel, nada más en el dicho, en el habla, y la representación ejecuta políticas públicas y tiene acceso al presupuesto público. Entonces, por eso es importante que tengamos que seguir peleando por ello. No peleando, tenemos que seguir. Yo creo que, a ver, la pelea, las peleas se concretan en cuanto somos grupos de presión. Y ahora tenemos que asumir que somos un grupo de poder. O sea, más de 1 millón de habitantes, pues marcan agenda, ¿no? Marcan agenda. Miren, nada más, aquí en el Estado de México habría tanto cantidad de comunidad como la población de Aguascalientes, ¿no? Para que se den una idea. Y entonces esta población es una población determinante en la toma de decisiones de la vida pública del Estado de México y de todos los estados, y así tenemos que asumir ese compromiso. De los 125 municipios del Estado de México, solamente 14 cuentan con áreas de atención. Hay que ver cómo fue este proceso, cómo se logró que se instauraran estas áreas de atención dentro de los municipios, y tenemos que ir a la obligatoriedad de los 125 municipios, porque bueno, esto es institucionalizar y transversalizar la defensa y protección de la diversidad sexual en el Estado de México. Y bueno, también tenemos que asumir la posibilidad de impactar, coadyuvar en materia de planeación, programación y presupuestación de las instituciones, donde esta oportunidad es de diseñar políticas públicas, presupuestos y acciones que impacten profundamente de manera positiva a las y los mexiquenses. Y pues nuestra atención integral es el enfoque que se otorga desde distintas áreas y necesidades multidisciplinarias que permiten restituir, por un lado, la afectación que ya ha vivido parte de la comunidad y, por otro lado, constituir el acceso a los derechos plenos a quienes no la han padecido y no tendrían por qué padecerla. Y bueno, tenemos que hablar de las condiciones que estructuralmente han sido basadas en el abuso de poder y en el uso de cualquier forma de violencias. Quisiera cerrar esta parte hablando de los distintos principios que tenemos que defender, que es el principio de persona, el trato digno, de progresividad de los derechos humanos y la eficacia de lo directa de los derechos humanos. Y por esto es que resulta imprescindible que los municipios cuenten con esta vanguardia política, cuenten con estas políticas públicas, donde se haga observancia estricta a estos principios antes mencionados, y bueno, que finalmente nos lleven a constituir el actuar de las políticas públicas. Siempre en campaña es una gran oportunidad, porque ahí pues las y los políticos tienen la intención de ganar adeptos, de ganar votos, pero este proceso de campaña no se tiene que ver solamente con unos cuantos días de una periodicidad, se tiene que ver como un ejercicio que dura 3 años, que dura 6 años, y que eso nos permite verdaderamente impactar, y pues ahí es donde se toma una referencia a la institucionalización. Por eso yo siempre lo he dicho, no vean solamente quienes ofrecen una buena candidatura, más bien tenemos que ver quienes ofrecen un buen ejercicio del gobierno, y eso es lo que nos va a garantizar que cada peso que no está bien canalizado, cada peso que no está bien etiquetado, cada peso que no está bien trazado entre lo que es la inserción de la política pública, el desarrollo, la evaluación, los resultados, y es un concepto más amplio que tenemos que hablar no solo de administración pública, sino de gestión pública, la retroalimentación de esos resultados. O sea, no se puede quedar hasta resuelto esto, sino yo invertí un peso y de ese peso se ocupó en todo el canal 95 centavos, y esos otros 5 centavos tienen que regresar a ese proceso político, a esa condición que David Easton llama el sistema político, y que podamos nosotros hacer este ejercicio que diga estos 5 centavos, hoy ya no tengo un peso, hoy tengo un peso por 5 centavos para poder iniciar mi política pública, y esos son estos 14 municipios que ya avanzaron, son esos 5 centavos que hoy están retroalimentando al sistema político del Estado de México, para que el día de mañana partamos de un peso con 5 centavos, y luego partamos de un peso con 10, y quisiera ahí dejarlo y haberme explicado, y si no, bueno, yo estoy muy contenta de estar aquí para poder atender todas sus dudas y comentarios. Muchas gracias. Bueno, si me permiten, también damos la bienvenida al licenciado Julio Hernández, quien es el diputado local del municipio de La Paz y que nos está acompañando en la mesa de y miembro de Defensores de la Diversidad Sexual, que también nos acompaña.
continuar con el tema tipificación por crímenes de odio por razones de orientación sexual y ley de infancias y adolescencias trans. Le cedemos el uso nuevamente a la diputada, por favor. Muchas gracias. No habrá comentarios. Me gustaría cerrar el ciclo de un tema, si me lo permiten, sin el afán de mover su orden del día, pero que podamos hacer esta retroalimentación y no nos desconectemos si les parece. Ok, perfecto. Si nos permiten, hacemos las participaciones, levantando su mano y les pasarán el micrófono, por favor, y tomamos en cuenta los 3 minutos. Muchas gracias. Híjole, 3 minutos después de tanto tiempo. Pues partimos de que primero, buenos días a todas, todos y todes. Síndico, por favor, transmítanle a nombre de la red de defensores de la diversidad sexual nuestro más sentido pésame por la pérdida de su hermano, el presidente municipal. En primer lugar, quiero decir que este tema de hacer una metodología, de hacer un estudio, de hacer un análisis, lo sabemos. También es así que lo sabemos que pues desde el activismo lo primero que nos pide es decir a cuánta gente vamos a atender. Entonces es un tema que ya le habíamos pedido a la Secretaría en la reunión anterior, que pudieran generar los recursos necesarios para hacerlo a nivel Estado de México, porque si lo partimos a hacer a los municipios, pues no va a dar. Tenemos apenas 15 municipios, de los cuales pues es una mezcla diversa, unos dependen de DIF, otros de bienestar, otros en direcciones, ¿no? Entonces no hay un orden total. Entonces, si nos esperamos a que suceda primero que homologuemos una figura única en los 125 municipios, pues vamos a tardar demasiado. Entonces yo desde la sociedad civil vuelvo a hacer este llamado a que desde la Secretaría de las Mujeres se pueda generar este recurso y empezar a generar un primer diagnóstico, quizás no municipal, pero sí regional, que permita a los municipios de esas regiones empezar a hacer su diagnóstico y empezar a hacer esta planeación, porque no solo les va a servir a las y los titulares de las áreas, sino también desde el activismo en aquellos municipios donde no tenemos una área, empezar a impulsarla. Y por último, en el tema de que sí tiene que ver con partidos, yo estoy seguro que de las 15 unidades de atención a la diversidad sexual, 8 se dieron por acuerdo político. Y que tiene que ver lamentablemente con un tema de voluntad. ¿Por qué? Porque a mí me le pasó, llega otro presidente municipal y borra del bando municipal la creación de la coordinación. Entonces, yo creo que los avances importantes que han tenido estas áreas, y no creo que no me van a dejar mentir, pero más de 8 fueron por un acuerdo político. Entonces, yo celebro que las diversidades hagan y ejerzan sus derechos políticos y electorales, porque son precisamente esos derechos que nos han permitido transitar otros más. Entonces, por último, vuelvo a insistir que la Secretaría pudiera generar este diagnóstico. Muchas gracias. Reunión que se da en seguimiento de quienes representan a las poblaciones de la diversidad en todo el Estado de México. Yo, principalmente del municipio vecino de Chalco, sí quiero comentarles que efectivamente se ha avanzado en el tema del reconocimiento de la diversidad sexual. Soy una mujer de la diversidad, una mujer trans, representante popular. Hoy ocupo un espacio de representación popular, la cuarta regidora del municipio de Chalco, que ha sido un trabajo que se ha dado desde la sociedad. Justamente creo que como activismo hemos iniciado un trabajo en comunidad y eso ha permitido que justamente podamos avanzar. En el municipio de Chalco sí tenemos un área de diversidad, justamente lo que comenta nuestro compañero Antonio, tiene que ver con un tema de acuerdo político, tiene que ver con un tema de trabajo que nosotros representamos justamente para nuestros compañeros. Desde la Secretaría de la Mujer tenemos que empezar a ver justamente el tema de las mujeres, porque si bien hablamos por las mujeres, también existimos mujeres trans y tenemos necesidades específicas, necesidades que tienen que ser atendidas, como es el tema de la salud, como es el tema de la clasificación del delito por transfeminicidio, porque hablamos de los feminicidios, pero no hablamos de los transfeminicidios, que tiene que darse esta tipificación de delito. También quiero comentar que desde el municipio de Chalco hemos sido impulsores y proponentes justamente los indicadores del programa de áreas de atención a la diversidad sexual, justamente
justamente propusimos la modificación del programa presupuestario, igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre, y se propuso que se creara justamente este programa, igualdad de trato y oportunidades para la mujer, el hombre y la diversidad sexual, porque se tiene que institucionalizar, tiene que haber un presupuesto para que puedan operar las áreas de la diversidad en todos los municipios, en los 125 municipios del Estado de México. Chalco no cuenta con un presupuesto como tal, sin embargo sabemos que tenemos voluntad política, tenemos un presidente que ha estado comprometido, no de la manera que quisiéramos, pero sí tenemos representantes de la universidad, en nuestra área de universidad del municipio de Chalco. Este tema se tiene que tocar porque creo que estas mesas tienen que ser precisamente para eso, para que empecemos y comencemos a establecer cuáles son los lineamientos, qué es lo que requerimos para que se contemple ya el presupuesto justamente para el 2023, las áreas de diversidad de los municipios en el Estado de México, porque hay muchas áreas que muchos centros se quedan al aire y no se pueden atender porque nuestras necesidades nos rebasan. Entonces, yo celebro justamente que en la 60 legislatura hemos tenido diputados comprometidos en avanzar la agenda política LGBTI, y justamente esta 61 legislatura celebro enormemente que hemos podido avanzar justamente el tema del matrimonio igualitario, que era una lucha que ha llevado muchos años, pero que esta legislatura lo hizo posible. La 60 legislatura, bueno, aprobó también reformas, inclusive el diputado Julio, proponente, y logró declarar el día estatal 17 de mayo contra la homofobia y el odio. Entonces, creo que hemos avanzado, pero sin embargo, sí nos quedan estos ecos, que tenemos ya que poner las cosas muy claras, cuáles son los lineamientos que necesitamos para que ya se formalice el tema de los indicadores y el tema presupuestario para las áreas de diversidad en todo el Estado de México. Yo desde el municipio de Chalco me invito también a que se pueda realizar justamente una mesa reunidos en nuestro municipio, porque es importante que lo podamos realizar. Justamente creo que la OIT del Estado de México hemos sido los más participativos en estos temas, y que desde luego completamos a todo el Estado de México, pero agradezco enormemente y agradezco aquí a nuestra compañera que viene de la Secretaría de la Mujer de nuestro municipio de Chalco, que también está muy comprometida con el tema de las mujeres, y que sí se pueda tomar en cuenta lo que estamos exponiendo. Muchas gracias. Pues diputada, nosotros en coordinación con la Secretaría de las Mujeres hemos venido trabajando con un encuentro que tuvimos hace más o menos como mes y medio, y en Calimaya, de los 68.489, nosotros ya somos 1.750 de la comunidad LGBT, pero desafortunadamente somos la única unidad de inclusión, y eso es una unidad de inclusión que no tiene un presupuesto y que se deslinda, bueno, nace, es una rama de la Dirección de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia. Pero como tal, pues ahí no hay una buena coordinación también con la directora. Entonces, pues sí es necesario que las unidades de inclusión, como coordinaciones o como direcciones, sean más autónomas y que tengan ese presupuesto, y que también esté respaldado, señora secretaria, por las delegadas, sus centros naranjas. Incluso en Calimaya necesitamos un sede más. ¿Por qué? Porque es el tema de las masculinidades. La masculinidad, bueno, el machismo es el primer enemigo de nosotros, ¿no? Entonces, la unidad de inclusión, en el mes de febrero nació una campaña permanente de concientización y sensibilización que se llama Rompe el Ciclo. Incluso ganó un premio estatal por parte de la Unidad de Transparencia, y con eso venimos trabajando en combinación con otras direcciones. Aquí lo importante es de que también logramos que por parte de la jurisdicción de Tenango del Valle y de la coordinación Chapultepec, uno de los 9 centros de salud que tiene Calimaya, se logró los espacios amigables para la comunidad LGBT y las chicas trans, ¿sí? Hemos hecho esto, pues ahora sí, toque de puerta con el voluntariado del Poder Judicial, con el equipo deportivo
incluso Toluca. Incluso vamos a tener el 4 de marzo el primer encuentro de fútbol, soccer a nivel nacional en Calimaya. Es una fecha muy importante para nosotros porque es la erección de Calimaya y nos dieron todo un día a partir de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. ¿Qué es lo que necesitamos? Bueno, todos los expertos aquí como activistas, pues son como que nuestro faro, ¿sí? Porque muchas veces, a veces también nosotros también desconocemos mucho, ¿sí? Pero también si ustedes como instituciones no nos respaldan, entonces pues es ahí donde todos también se van a la basura, ¿no? Entonces, sí, como que retomar aparte el comentario que hizo el compañero Antonio, que sí se viera por estas 14 unidades. O sea, ¿por qué? Porque estamos ya funcionando, estamos ya avanzando, pero a veces no tenemos como que esa protección, ¿no? Entonces, sí quisiera también que los centros de masculinidades positivas se dieran a difundir más y sobre todo que tanto el Centro Naranja y el Centro de Masculinidades Positivas hagan trabajo de campo, licenciada. ¿Por qué? Porque nada más se quedan en las oficinas y hay ocasiones que hay que estarles pidiendo por oficio. ¿Por qué? Porque en lo personal, digo, y aquí vamos a estar todos de acuerdo de que a nosotros ya nos tocó el bullying, ya nos tocó la discriminación, pero las personas que vienen detrás de nosotros necesitan la atención y la orientación. Entonces, pues si tenemos eso, de la mano llevar eso con los centros naranjas y las demás áreas, pues sería formidable. Esa es mi participación, muchas gracias. A este diálogo importante, sobre todo porque el municipio de Valle de Chalco ha sido pionera para muchos temas y es fundamental reconocer que el tema de identidades trastoca temas de pueblos indígenas, por ejemplo. En este sentido hablo de que tenemos una hermandad en el sentido de lucha, en el sentido de que los pueblos indígenas también tenemos que salir del closet y tener que enfrentarnos a los contextos de discriminación. Por eso agradezco mucho la invitación del diálogo a Neme, principalmente por ser pionera en el tema y sobre todo enmarcado el contexto del diálogo que estamos teniendo el día de hoy. Quisiera reconocer que a partir de los marcos jurídicos y de los contextos legales ha sido fundamental poner sí las unidades, pero también es importante reconocer que no siempre los marcos legales han garantizado realmente los derechos humanos que son necesarios en estos territorios donde vivimos violencias. Por eso creo que es fundamental no solo crear exhortos, sino mecanismos reales que puedan garantizar que estas unidades sean no nada más por voluntad. Mecanismos como la creación del decreto de ley en donde se establecieron las direcciones de atención a los pueblos indígenas y sin embargo no en todos los municipios se ha logrado. Es fundamental este ejemplo, sobre todo porque ustedes están encaminados a generar esto. Direcciones que puedan etiquetar presupuestos, que puedan contener realmente personal dentro de sus áreas y que puedan garantizar entonces realmente la traducción de derechos en los espacios locales y ahí disminuir realmente entonces estas violencias. Creo que nuestro municipio de Valle de Chalco ha sido pionero y es un ejemplo para retomar las buenas prácticas, pero también las malas acciones. Y quiero decir que el decreto de ley para pueblos indígenas, a pesar de los exhortos, solo algunos municipios lo tienen. Y lo estamos escuchando ahora. Son algunas las unidades en algunos municipios. No podemos seguir permitiendo que la igualdad se traduzca a voluntades. Gracias. Traigo como bandera de trabajo el tema de la estructura institucional para nosotros como país. Nosotros lo estamos viviendo en Chimalhuacán en el tema de tener un desconocimiento de una identidad institucional. ¿A qué me refiero con identidad institucional? Que no sabemos a qué área enfocarnos en cuanto a la descripción de la coordinación de este departamento, ¿no? Se está peleando que a lo mejor se nos mande a la dirección de mujeres,
que se nos mande al área de desarrollo integral de la familia, al DIF municipal o a bienestar general, ¿no? Que es ahorita donde estamos. Pero, y aquí sí entro en el tema de las voluntades, de este tema de perspectiva política, porque sí depende mucho, y yo concuerdo con Antonio Cortés en el tema de la voluntad política, que todas las áreas fueron creadas, o en su mayoría fueron creadas por pactos y acuerdos políticos, que en algún momento generan esta confusión y pues mala orientación al momento de crear el área y posteriormente adscribirla a una dirección, ¿no? En el caso de los que somos titulares, los que son direcciones, pues a todo dar, porque pues tienen muchísimas más atribuciones, muchísimas más herramientas para poder realizar sus actividades. Y me pasó a mí el caso, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos en bienestar, a raíz de que ya hay aprobado un mando municipal, que ya hay como tal, pues las directrices, un plan de desarrollo municipal, o sea, ya tienen las directrices básicas nuestro municipio, nuestro ayuntamiento, para comenzar a trabajar durante su primer año de gobierno. Oh sorpresa, no hay un organigrama todavía aprobado y eso nos impide en algún momento realizar nuestras funciones. Yo en algún momento me reía con algunos compañeros, igual titulares de otras áreas, porque se puede decir que yo estoy usurpando funciones mientras yo no esté representado, o yo no esté, más bien el área no esté dentro de este organigrama. Y son estos pequeños vacíos que en algún momento alguien comentaba que nos generan problemas metodológicos al momento de realizar nuestra labor. Otro tema, el tema de los datos. Sí, nos basamos en datos nacionales, ahorita la diputada ya comentó algunos datos y que la verdad pues nos abren mucho los ojos a muchas personas, ¿no? Pero algunos otros del municipio que nos llaman o nos mal llaman minoría. Pero yo sí quiero colocar algo. Desafortunadamente pues Giovanni Sartori no vivió en esta época, pero él hablaba sobre el respeto a las minorías. No somos minoría, pero las aplastantes mayorías parlamentarias, las aplastantes mayorías en las áreas de cabildo, los regidores, han generado la distorsión y la eliminación en su momento, que es ya un tema ya muy drástico y muy lamentable, de las áreas. Porque a pesar de estar registrados en los bandos municipales, si los regidores cuentan con amplias mayorías y no hay esa voluntad o esa concientización de la importancia que tenemos y que ya no somos una minoría, aún así nos sacan. Y es lo malo de este modelo democrático, ¿no? Que si llega otro gobierno de otro color, de otra perspectiva, de otra ideología, nos vamos. Entonces, yo sí quisiera colocar 3 temas a la mesa y que se empiecen a discutir y a tratar. Primero, que no solamente respeto el esfuerzo de la Secretaría de las Mujeres, grandes acompañadoras, pero que no solamente se incluya a las áreas de respeto o la estructura general de derechos humanos del Estado, sino también se incluyan temas administrativos para resolver nuestras dudas como coordinadores de área en estos temas y que ellos mismos nos apoyen para generar filtros legales y que no nos eliminen nuestras áreas y posteriormente no nos quiten atribuciones, que eso es también un tema importante. Segundo, en el tema de los datos, no tenemos datos. Si el propio INEGI, siendo el INEGI, no llega a tantas comunidades, ¿qué se puede esperar de nosotros como municipios? Mi municipio tiene aproximadamente 705,000 y pico habitantes. Digamos en la verdadera realidad, por el tema de la tierra, que no se está regularizando en su totalidad, datos más, datos menos, somos casi 800,000. ¿Cómo se explica que un área de 3 personas va a ir a hacer un censo? Es imposible. Ahí entra el tema del presupuesto, que haya más presupuesto para la diversidad, que haya más recurso humano, que sí sirven los exhortos. Para mí sí me sirven un exhorto, y se lo digo con todo respeto, diputada, que haya un exhorto en la Cámara Local que les diga a todos los ayuntamientos que nos deben de ampliar la plantilla laboral, la fuerza humana, que es importante, porque necesitamos datos. Para cualquier metodología te pide datos, te pide antecedentes, te pide estadísticas, gráficas, te pide de todo y no lo tenemos. Y tercer punto, que nos digan a cuál irnos, a qué irnos, a la de mujeres, al DIF. ¿Por
Porque si nosotros no tenemos esa verdadera identidad institucional y no estamos bien pues presentes, ¿cuál es la área de oportunidad dentro de nuestro ayuntamiento para realizar nuestra labor? Nosotros vamos a realizar todas nuestras actividades, todas nuestras acciones, planes, programas, proyectos, mal. Por ejemplo, en mi ayuntamiento, mi dirección general, antes Desarrollo Social, ahora Bienestar Social, dentro del bando municipal del pasado gobierno estaba especificado como una área que se dedica a hacer programas, así tal cual. Y resulta que cuando se crea el área ante Cabildo, me mandan a Bienestar. Yo no tengo programas, no tengo ni el equipo humano, ni un proyectista, ni siquiera un trabajador social para decir, voy a crear la planeación de un programa. Entonces, eso nos complica mucho a nosotros como titulares, nos complica muchísimo, ¿no? Yo quiero hacer un programa, yo inicié, y fueron algunos titulares de las áreas a presenciar la puesta en marcha de un programa que se llama Guardias Arcoíris sobre temas de seguridad pública, y no puedo hacerlo, le tuve que quitar en eventos foresales la palabra programa, porque ni siquiera tengo el presupuesto para... A ver, por supuesto que voy a tratar de hilar, ¿no? el tema de las preguntas y los comentarios. El diagnóstico estatal, claro que tiene que ver con un ejercicio que implemente el gobierno del Estado de México. Si hacemos ejercicios para saber cuánta población vive con discapacidad, ¿no? Cuánta población tiene necesidades especiales, tenemos que tener un diagnóstico, y eso me parece que es un compromiso que podemos contar con una gran aliada desde las Secretarías de Mujeres. A ver, no confundamos, los diagnósticos tienen que ser muy profesionales y muy precisos, ¿no? Si nosotros hacemos una encuesta, tenemos que tomar una. Por eso yo les hablaba, y perdón de que lo insista, más allá de la voluntad política y del profesionalismo, porque la voluntad política se tiene que blindar jurídicamente en el tema de la ley, y eso es algo que cuando hay voluntad política se tiene que blindar con protección jurídica para que esta voluntad no se cambie cada 3 años, cada 6 años. Hay quienes tienen voluntad pero no le saben al tema, y hay quienes le saben y por eso no avanzan. O sea, tampoco seamos ingenuos, hay quienes saben perfectamente, por eso no quiere avanzar. Entonces, sí tenemos que hacer una buena encuesta, tenemos que tener que se ponga en manos de gente profesional, quienes son especialistas para que lo hagan. Esta encuesta, con esta muestra, nos puede ofrecer claridad de cómo está cada uno de los municipios. Y eso es muy importante. Miren, cuando yo les comento la experiencia, mi formación es mi primer licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública. Nosotros nos llevábamos estadística más de 2 años. Y cuando yo levanté la encuesta para saber cómo quedaba mi distrito, yo comenté que iba a tener 70,000 votos. Con esta encuesta, o sea, como hicimos el muestreo, y gané con un poquito más de 70,000 votos. Entonces, una encuesta bien hecha sí te arroja cómo pueden estar las condiciones, y en eso sí se tiene que trabajar. A ver, los acuerdos políticos, por eso les decía yo, los acuerdos políticos son el momento de campaña, ¿no? Y luego trascienden a la institucionalización, pero repito, se tiene que brindar esta comisión, o estos acuerdos políticos, se tienen que brindar con la institucionalización, y no se pueden quedar solamente a determinados compromisos que se dan en un trienio y luego no garantizar, porque esto es como pasar de año, o sea, ya garantizamos pasar primero de primaria, segundo de primaria, tercero, no, te vas para atrás, te repruebo, ¿no? Y te vas a tener tercero de primaria, entonces te bajo a segundo, y entonces nos ponemos como un cangrejo que avanza para atrás, para adelante. Entonces por eso se tiene que institucionalizar. Sí se tiene que legislar para crear las coordinaciones 125 municipios, y yo ofrezco toda la responsabilidad para que lo hagamos en esta legislatura, que ustedes me permitan ver cuáles son los canales. Yo siempre, todas las propuestas que hemos metido, la presidencia, tengo el honor de yo ostentar, que es la Comisión para la Igualdad de Género. Miren, de 30 iniciativas que hemos tenido que procesar, 17 han sido determinadas, lo cual pues, prácticamente es que tenemos un trabajo muy profesional. Yo le agradezco a todos mis compañeros y compañeras que nos acompañan, porque tenemos un trabajo muy profesional y muy puntual, y somos una de las comisiones que más dictamina. Entonces no se queda ahí en el tintero, sino vamos analizando los temas. Y bueno, estos son temas que polarizan, hay temas que polarizan. Solamente los que tienen que ver con la diversidad, ya ni les hablo de la interrupción legal del embarazo, ¿no? Como polariza. Ya no les quiero hablar cuando sacamos la ley, que es ley ahora, una iniciativa que yo presenté de legislar en paridad, gobiernos municipales en paridad. A partir del año 2024 tendrá que haber 50% de hombres y 50% de mujeres en los cargos de mandos medios y mandos medios superiores, y funcionarios incluimos tesorerías, secretarios de
ayuntamiento, organismos descentralizados, auxiliares. Bueno, hubo mucha resistencia, ¿no? Hubo resistencia a veces de todos los partidos, nadie se quedó fuera. Así como a veces hay mucho compromiso de todos, también hay mucho resistencia. O sea, Paola, ¿pero por qué quieres meter? ¿Por qué? ¿Por qué 50 y 50? ¿Y si no tiene la capacidad? ¿Y por qué les no falta capacidad de las mujeres? ¿Por qué vamos a, si nunca cuestionamos la capacidad de los hombres, por qué vamos a cuestionar la capacidad de las mujeres? Y entonces, ¿por qué cuestionaríamos la capacidad de alguien de la comunidad? ¿Por qué? Porque les ponemos como etiquetas y adjetivos. Y les ponemos esas etiquetas a través de los prejuicios y no ponemos etiquetas a través de la capacidad, los resultados, la preparación, el compromiso, etc. Entonces, ya lo legislamos. Y esto es muy importante. ¿Cómo legislamos? ¿Cómo se da esta profesionalización en el proceso de legislar? A ver, decía por ahí alguien, está en la ley y hubo decretos y hubo exhortos. Sí, pero ¿cómo está en la ley? A ver, no es lo mismo prever que observar. Y no es lo mismo procurar que garantizar. ¿Sí? Entonces hay que sacan las iniciativas y sacan los decretos y se van por la fácil. Y digo por la fácil porque los adjetivos y los artículos de prever y procurar no molestan a nadie. Pero el de observar y garantizar sí forzan dentro de la ley, ¿no? Entonces todas las iniciativas que nosotros hemos sacado, como esta que les mencionaba, 50-50, habla de observar y garantizar, porque si no sería una sanción. Porque dicen, oye, pues a mí la ley me dice que lo prevé y lo procure. Ya lo prevé y lo estoy procurando, pero todavía no acabo de procurar, ¿no? Se vuelve como algo muy ambiguo. Entonces por eso hay que saber legislar y por eso hay que saber elegir a quienes queremos que elegir. Coincido contigo, el tema de la reingeniería administrativa. Así se llama, hay que hacer una reingeniería administrativa y hay que ver qué sirve, qué no sirve. Yo fui regidora, tuve el honor de ser regidora del municipio de Toluca en el trienio pasado y saqué una ley que se llama acoso callejero. Y entonces me decían, Paola, bueno, un diputado, me decía, yo como regidora y un diputado declaró que iba a hacer una acción inconstitucional y que le iban a echar para acá. Y entonces ahí estuvimos el diputado y yo alegando en los medios de comunicación, en fin. Y le dije, va a pasar esta ley porque está bien procurada desde los tratados internacionales, la Constitución Política del Estado, bueno, la Constitución Federal, la Constitución del Estado, la Ley de Atención a Víctimas, la Ley de Acceso a los Mujeres a una vida libre de violencia, el articulado, lo que hay. En fin, miren, nos habíamos pasado estudiándola cerca de 8 meses, estuvimos en la UNAM, en el Politécnico, en Fundar, en ONU Mujeres, en fin, o sea, hay que, para dar un producto que se vuelve una herramienta de una acción afirmativa y no te le echen atrás, hay que estudiarla mucho y hay que socializarla mucho previo a ella. Y efectivamente no la bajaron, ¿no? Fue la única acción reconocida del Ayuntamiento de Toluca a favor de los derechos humanos por la CODEF en ese año y además regularon los municipios que se encontraban afectados con violencia de género como era Toluca. Entonces yo fui a Ecatepec, ¿no? Fui a Nesa. Y bueno, estuvimos con el Observatorio de Feminicidios, sociabilizándola con los municipios. Entonces sí se puede, o sea, sí se puede. Y me decían, ¿cómo crees que como regidora vas a modificar la ley? Pues lo metimos al banco municipal y cuando yo salí de regidora, ya pedí licencia para la licitación, ya había más de 1000 casos de detención que estaban amparados en esa ley. Entonces sí se puede modificar y tenemos que hacerlo y eso nos permite ir avanzando. Y bueno, ¿cómo se catalizan estas acciones afirmativas? Con una reingeniería administrativa muy puntual y observando, a ver, cuando hay rezago, ¿no? Cuando hay discriminación en acciones prioritarias, se faculta el presidente municipal, antes que todo, aunque muchos no lo saben, siempre el presidente municipal es alcalde, alcaldesa, pero sobre todo es jefe, jefa de la administración pública municipal. Y entonces, como jefe o jefa de la administración pública municipal, tiene la facultad de hacer esta reingeniería y tomar los temas que le parezcan sustantivos. Entonces, cuando hicimos, yo fui la presidenta como regidora de la Comisión para la Atención en contra de la Violencia de las Mujeres, de las Adolescentes y las Niñas en Toluca. Entonces, cuando hablaba con el alcalde, le decía, alcalde, le pasaba esto. Le decía, Paola, lo vamos a meter en el DIF, en desarrollo social, ¿no? Donde, no, depende de la presidencia municipal. No, pero ¿cómo? Sí, mira, alcalde, si tenemos un tema de acoso y hostigamiento, tiene que depender la dirección, la coordinación del presidente municipal, porque si no creen que es un juego, ¿no? Entonces, pues como yo acoso a la de... Tuvimos casos, 2 casos que se fueron a... tuvimos incluso un director general o el cambio de dirección, porque yo como regidora metí 2 asuntos que tenían que ver con discriminación en contra de integrantes de la comunidad.
Entonces, en uno logramos nombrar un director general y además las personas que habían sido hostigadas, acosadas por condiciones de su orientación, fueron cambiadas de áreas, o sea, pero hay que seguirlo, hay que tomarlo muy en serio, es muy desgastante, es muy cansado, ¿no? Se vuelve muy pesado y se vuelve una situación de confianza de hazlo, denuncia, porque sí va a servir esa denuncia, porque lo primero es iniciar de la denuncia. Me han llegado muchos casos que les digo, sí, pero necesito la denuncia, y me dicen, sí, lo sé, luego les da miedo, yo entiendo porque hay mucha revictimización, pero sí es importante y no podemos soltar. Entonces, esta responsabilidad administrativa sí se da, sí voluntad, sí compromiso, pero también mucho profesionalismo y mucho conocimiento para que las cosas avancen, que eso es importante. Por eso insisto, elijan a quienes sepan gobernar, no a quienes les caigan bien en campaña. Eso es distinto. Y entonces quien sabe gobernar va a hacer un buen ejercicio del presupuesto público y va a dejar un buen legado a la sociedad. No, a ninguna acción afirmativa se le pueden restar atribuciones. Imagínense que yo le dijera a la secretaria, oye secretaria, ahora tú no vas a definir cómo se hace la implementación del presupuesto del recurso de alertas de género. Yo lo que yo haría es restarle estas facultades a una institución que va surgiendo, que van haciendo, y entonces lo que se tiene que hacer es seguir fortaleciendo. Yo siempre les digo cuando me hablan de, oye, ¿cómo le haces, no? ¿Cómo es cuando llegan los amigos, amigas, con problemas de amor? Y le digo, mira, esto es bien fácil. Porque me dicen, ¿cómo lo has hecho para tener un matrimonio consolidado? Bueno, esto es muy fácil. Cuando va creciendo, ¿cómo tratan ustedes? Yo tengo mellizos de 1 año. ¿Cómo tratan a un niño de 1 año? Pues con todos los cuidados. O sea, vives para. Cuando nace, cuando tiene 1 mes, 2 meses, miren, hasta le pones la mano en el pecho, no duermes, para ver si está respirando, ¿no? Y al año empieza a querer caminar y vas tras de él y vas guiando y vas. Y cuando tiene 3, 4 años tienes que escuchar que quiere, ya te dice si tiene frío, si tiene hambre. Y cuando ya tiene 6 años ya identifica, pero tienes que seguir observando, ¿no? Que no tenga ninguna situación que le ponga en riesgo. Pero ya cuando tiene 15 años ya dices, dale para adelante, ¿no? Es lo mismo con las instituciones públicas. O sea, se tiene que consolidar, pero los primeros años las tenemos que observar, las tenemos que procurar, las tenemos que invertir, las tenemos que cuidar. O sea, quienes son papás, mamás, saben que el primer año es carísimo en pediatras, ¿no? Porque van con el sistema inmunológico, entonces hay unas instituciones, los primeros años que tienes que fortalecer mucho en el presupuesto. Si tú le quitas, es como exponerlo a, te quito tus vacunas, ¿no? Y entonces ahí, a ver cómo te va. De eso se trata y de eso es el tema. De ahí hablaba del tema de mujeres indígenas, pues eso es la interseccionalidad, ¿no? Las violencias, quienes están más expuestos son quienes sufren estas condiciones a raíz de la no observancia de la interseccionalidad. Y pues este es el principio por persona que tenemos que tratar. O sea, si tú, de acuerdo a la estadística en los crímenes de odio, pues el 45% de los crímenes de odio son contra mujeres trans, pero si además una mujer trans que vive en una comunidad indígena, no tuvo acceso a la educación, que está expuesta a situaciones de violencia, entonces eso, pues dice casi que es una cueva de mundo. Por eso es muy importante identificar en cada uno de los casos estas situaciones de interseccionalidad que se dan. Y pues bueno, esto nos permite también hacerlo basado en el presupuesto, las matrices que ofrecen el presupuesto basado en resultados. Yo no estaba programado que hiciera uso de la palabra en este momento porque tenemos un orden del día, pero les quiero comentar, son las 12:30, tengo que salir de aquí a la 1 porque tengo una reunión con el secretario de Seguridad del Estado de México a las 3 de la tarde en Toluca, justamente para ver cuáles son los pendientes como Secretaría de las Mujeres y cómo vamos a trabajar de manera transversal también con la Secretaría de Seguridad. Y bueno, coincidimos en esta agenda el secretario y yo, entonces de antemano ofrezco una disculpa por si es que me tengo que retirar a la 1 de la tarde, pero como saben aquí está Monse por parte de la Secretaría de las Mujeres, está nuestra delegada, está también Lola de la Secretaría de las Mujeres, que van a seguir muy atentos a todos los comentarios y van a seguir tomando nota para que yo pueda estar pues muy bien enterada de todo lo que se comente y que se trate aquí. Primero que nada, quiero agradecer muchísimo a la síndica Yadira Gómez. Muchas gracias, síndica, por estar hoy aquí en representación del presidente Armando García. Te quiero pedir, por favor, de igual manera que le externes un abrazo, un pésame muy sentido por la pérdida de su hermano. Que le deseamos pues, que haya mucha luz, mucha fortaleza en este momento tan difícil para él y para toda su familia. Y agradecer mucho también pues, que nos hayan permitido seguir adelante con esta reunión, que sé que también para el presidente pues, está dentro de la prioridad de su agenda.
Entonces, muchas gracias a ti, muchas gracias Mele, me da mucho gusto conocerte, a todas y a todos me da mucho gusto conocerles. Yo tengo desde el jueves de la semana antepasada que tomé protesta como nueva secretaria de las mujeres, con un gran reconocimiento primero que nada a Margarita González Calderón, que es una mujer que Paola no va a dejar mentir, creo que todas las mujeres de la generación de Paola y mía y de las más jóvenes todavía, pues para nosotras Margarita ha sido un ejemplo a seguir, ha sido una institución, ha sido una mujer que abrió camino a muchas mujeres en la política, en el Estado de México, y para mí de verdad es un gran honor, es una gran responsabilidad y un gran compromiso asumir esta responsabilidad que me otorga el gobernador del Mazo, porque como bien decía la diputada, pues es un legado por sí mismo de la administración del gobernador. Ustedes saben que pues, de manera muy incipiente había surgido hace muchos años el instituto, luego vino el consejo, y ahora, hace 2 años, ya tenemos una Secretaría de las Mujeres en el Estado de México, y eso en sí mismo pues, es un legado y habla también de la política pública que está trazando el gobernador del Mazo en temas de mujeres. Y particularmente agradecer mucho a la diputada Paola, con quien tuve la oportunidad de hablar por teléfono para ponerme a sus órdenes, y me da mucho gusto, Paola, que podamos coincidir aquí también tú y yo. Y yo le decía a Paola que sabía del trabajo que había venido haciendo Marta de la mano de ella, y también del trabajo que Paola ha hecho como presidenta de la comisión, que ha sacado proyectos de ley muy importantes, muy relevantes, como lo es el matrimonio igualitario, entre otros temas importantísimos que, como platicábamos hace rato antes de que llegaras, Paola, me estaban contando todos y todes de los avances que han tenido, del trabajo que han venido haciendo desde hace muchos años, desde el activismo, desde la sociedad civil. Ahora muchos de ellos desde sociedad civil ya también en el sector gubernamental, y les decía que pues sin duda han avanzado un montón y sin duda falta un montón también por avanzar. Entonces hoy lo que les quiero decir es cuenten, hablando de las voluntades, cuenten con la voluntad de una servidora y todo el equipo de la Secretaría de las Mujeres para que desde el ámbito de nuestra competencia podamos empujar estas inquietudes y estos temas que hoy están poniendo en la mesa. Para ser muy concreta, creo, y escuchando la participación de Antonio, de nuestra regidora Rosy, de Máximo, de Jessica, de Brian, y obviamente la diputada, creo que aquí el factor o el común denominador de todas las participaciones tienen que ver con la falta de institucionalización de las unidades de atención de la diversidad sexual, y con ello pues todo lo que implica tanto existir en la norma como existir en el presupuesto. Entonces creo que esa es la ruta, digamos, que tendríamos que seguir, y aquí la diputada fue muy puntual también en hablar pues, de un diagnóstico, en hablar de políticas públicas amarradas al presupuesto para que esto pueda ser una realidad. Entiendo efectivamente que las unidades han surgido gracias a la voluntad de los presidentes y las presidentas municipales que han puesto en su agenda y en sus mandos municipales estos temas, y que lo que quisiéramos es que fuera ya no si quieres, sino porque lo tienes que hacer, ¿no? Derivado de una norma. Entonces creo que aquí la diputada nos va a poder ayudar mucho. Nosotros también lo que ofrecemos al interior de la Secretaría de las Mujeres es ayudar en este diagnóstico, en este análisis, diputada, de cuál sería la mejor vía. Y obviamente ahí tenemos que retomar pues, las mejores prácticas. Alguien hablaba aquí de las mejores prácticas. Y yo creo que aquí ustedes son un ejemplo de esas buenas prácticas y de que nos ayuden a ver en dónde funciona mejor, si tienen que ser en el desarrollo social, si tienen que ser en el si tienen que ser en las mujeres, si tienen que ser en derechos humanos, si tienen que ser en dónde tienen que ser, de manera independiente, como decía la diputada, directamente de la oficina de la presidencia municipal. Tendríamos que analizar en dónde funciona mejor, cómo funciona mejor e ir transitando en este camino. Ahora, también tenemos que, yo sé que ustedes han sido una comunidad súper resistente, súper resiliente, súper paciente, súper perseverante, y esta es una tarea en la que vamos a tener que seguir, porque aquí bien daba el ejemplo la diputada de los hijos, ¿no? Cómo van creciendo y cómo los tenemos que ir acompañando. La Secretaría de las Mujeres es la secretaría más joven del gobierno del Estado, tiene 2 años, y ustedes llevan una lucha de muchísimos años, y pareciera a veces que nos toma mucho dar pasos, y probablemente sí, así es, pero también creo que hoy han logrado mucho, han logrado un espacio, han logrado muchas cosas, y creo que hoy estamos en un momento ideal para poder empujar con más celeridad. Sin embargo, también hay que tener claro que los tiempos, particularmente los tiempos del gobierno, siempre son más lentos por muchas cuestiones que tenemos que al interior, en temas administrativos, en temas de la propia norma, de la propia burocracia gubernamental. Entonces, también eso de entrada yo les voy a pedir su paciencia, porque nos va a tomar obviamente tiempo hacer un análisis, nos va a tomar tiempo llevar a la Cámara de Diputados este tema,
todo lo que decía la diputada, que implica el ponerse de acuerdo, porque aquí estamos hablando de muchos actores involucrados y eso siempre nos va a tomar tiempo. Entonces yo les diría, vamos caminando de la mano, vamos juntos construyendo. Yo soy una mujer que cree que la construcción pues siempre debe ser siempre tenemos que trabajar juntos, partiendo de nuestras coincidencias hacia adelante para lo que queramos construir. Entonces nosotros queremos construir de la mano de ustedes y lo vamos a hacer de la mano también del Poder Legislativo, muy bien representado en la comisión por la diputada Paola y por muchas y muchos diputados que sabemos que tienen también el interés de transitar esta ruta. Diputado, muchas gracias por acompañarnos también. Y pues ese sería mi comentario, mi aportación, decirles que vamos a seguir de la mano de ustedes, recabando todas esas buenas prácticas para ir construyendo una propuesta muy sólida que podamos llevar con la diputada y que podamos también llevar con los municipios, porque esto va a ser muy importante y por ahí lo decía, creo que fue Jessica, que hablaba de lo que ya está, de lo que ya existe en la ley y de lo que muchas veces no se cumple también por esta falta de voluntad, ¿no? Entonces es la combinación de estas dos cosas, la voluntad, la institucionalización, la norma, el presupuesto, para que lo podamos ir construyendo y yo les diría cuenten con todo lo que esté en nuestro alcance para poder hacerlo y que no sea, seguramente este no va a ser el primer encuentro que tengamos yo en lo personal con ustedes, seguramente vamos a tener muchos más para ir transitando en esta ruta. Y si me permiten, quisiéramos que pasáramos, después de tu participación, quisiéramos pedirles que pudiéramos pasar al siguiente tema, que también la diputada nos va a hacer el favor de exponer el día de hoy, para poder también ya tomar otros acuerdos en este sentido. No agotar el tiempo que tenemos. Me voy a saltar las formalidades y voy a ir al plano. Brevemente, a ver, creo que las necesidades, si bien es cierto, no están plasmadas en un número, y es que ese ejercicio nunca antes se había hecho hasta la actualidad. Y no solo por los municipios, sino por el Estado y la Federación. O sea, el INEGI no lo tiene, evidentemente un municipio tampoco lo tiene. Entonces, creo que en ese telón hay que ir viendo qué le corresponde a cada quien, ¿no? Y hasta dónde puede llegar cada quien. Si bien el municipio tiene bastantes atribuciones, un presupuesto y un personal, pero no es exclusivamente funciones del municipio. Y lo digo en ese sentido, porque aquí nosotros hablamos sobre las problemáticas de salud pública, por ejemplo, la aplicación de VIH, todo ese tema que nosotros hemos desarrollado y a la mano de nuestros municipios, pero el Estado no tiene ni siquiera, de entrada, un reconocimiento al trabajo, y segundo, no hemos visto un apoyo real, y tercero, no tiene ni siquiera definidos los pilares que sustenten ese trabajo. ¿A qué me refiero? El Estado de México no tiene ley de salud. O sea, no solamente enfocada en nuestra población, no tiene ley de salud nuestro Estado. O sea, en ese sentido, si no está eso que es fundamental, nosotros estamos discutiendo en otro nivel. Entonces, sí estoy de acuerdo que no es un tema de voluntades, es un tema de gente que tiene que saber hacer su trabajo. Y bueno, esta es una enorme deuda que hay. Ahora, ¿cómo podemos avanzar con lo que tenemos, ¿no? Prácticamente, ¿cómo se avanza con lo que se tiene? Ya sabemos las deficiencias de nuestro Estado, pero ¿cómo avanzamos? De entrada, como lo hemos hecho, porque se ha hecho. ¿A qué voy con este comentario? Hablábamos justamente de ir conociendo cómo se han distribuido, bueno, cuáles son las problemáticas y qué recursos se han destinado a esas, ¿no? Pero, y aquí es la pregunta que quiero hacer de manera totalmente respetuosa, pero también muy directa, y es, uno, ¿cuáles son las finalidades de estos foros? Les voy a decir por qué lo pregunto. Porque en el primer foro teníamos el entendido que era un reconocimiento de cómo está el panorama del Estado de México respecto a la creación de estas unidades, ¿no? Esa era la finalidad, además de escucharnos y conocernos. Hoy tenemos dos pilares que la diputada ya nos mencionó, pero vamos a ir trazando realmente cuál es la finalidad de los foros. O sea, la finalidad de los foros es sentarnos en un modo catártico a hablar de las deficiencias, lo podemos hacer, pero honestamente no creo que eso le beneficie mucho a mi población y mucho menos a mi municipio. ¿Por qué lo digo? Tres factores. Si este foro está orientado a acciones, proyectos o políticas públicas, pues definirlo, porque esas tres cosas, aunque parecieran similares, son diferentes y el nivel de compromiso y recursos para cada una es totalmente distinto, así como el tiempo que se le va a dedicar. No es lo mismo hacer una acción, hacer un proyecto o incluso impulsar una política pública.
Y la diputada lo sabe, hemos estado con ella en muchos otros espacios, ¿no? Exhortando no solamente al Congreso local, sino al gobierno de Estado y hacia el federal, impulsando muchos proyectos. Entonces, de una vez hay que definirlo, porque si llegamos a un tercer foro y seguimos hablando de problemáticas y de cómo todos aquí, híjoles, tenemos toda la voluntad y cuenten con todos nuestros apoyos y recursos, pues yo creo que no, hay que plasmarlo, hay que verlo materializado y definir claramente qué estamos haciendo aquí. Esa sería mi pregunta, 1, para la secretaria. Y 2, a partir de esta definición, vamos a hacer de forma muy clara con nosotros mismos, hagamos ese ejercicio y decir qué recursos se necesitan y con cuáles sí podemos contar. Y lo voy a decir de manera abierta y también de forma muy respetuosa. En el foro pasado, la secretaria anterior nos dijo exactamente esas mismas palabras, igual se tenía que retirar antes, pero bueno, ella nos expresaba, ¿no?, que vamos a contar con todos los recursos, los titulares estaban en ese momento así, lo expresaron, y yo al terminar la reunión me acerqué con quien venía de representación del sector salud, ¿no?, del sector salud. Entonces yo le dije, oye, mira, fíjate, nosotros tenemos aquí este tema, ¿no?, de VIH en el municipio, tenemos ya los números, tenemos todo esto, pero ¿qué crees? Tenemos un problema enorme porque no podemos accesar a esta área, que es una área rural y que está compleja y no sé, ¿no? Ay, yo sé que hay centros de salud ahí, ¿cómo le podemos hacer para entrar? O sea, tú dime la estrategia y nosotros de verdad ponemos todo lo que tengamos para poder acceder a esa población, porque además nosotros hemos detectado que es una población altamente vulnerable en el índice de contagio. Entonces, pues aquí la representante me decía, pues mándalos allá al centro de salud. Yo le dije, bueno, yo sé que ahí está, pero el problema es que la gente no se está acercando. ¿Cómo le hacemos? Nosotros necesitamos ciertos insumos para poder ir. Y entonces lo que me dijo fue, pues haga un oficio para hacer una jornada de salud. Es que ya se han hecho, pero no están siendo efectivas. Por eso me acerco a ti en este momento, si no, no me acercaría, vaya, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos? No, ya no hay respuesta. Hace unos días estuve participando en encuentro que se tuvo en la Cámara de Diputados, estaba una representante del sector salud, de la Secretaría de Salud Federal, le dije la problemática y me dijo, ¿qué necesitas? Tú dime, ¿qué necesitas? Te lo mando. ¿Necesitan pruebas? Se las mandamos. ¿Necesitan condones? Se los mandamos. ¿Qué necesitas? Entonces yo los exhorto a que primero, textualmente, definamos cuál es la finalidad de estar aquí y 2, si va a haber recursos o no. ¿Por qué lo digo? ¿Los necesitamos? Sí. Pero así como nosotros hemos hecho de la nada que existieran estas coordinaciones y las hemos operado un año, así podemos aventarnos hasta que termine este gobierno sin problemas. Así es, y como colectivo lo hemos hecho desde antes, ¿no? Entonces, si va a haber recursos, ¿cuáles son? Necesitamos mucho, seguramente si nos vamos aquí a hacer una lista, bueno, vamos a ver una lista, pero hay que definirlos de forma puntual y exhortarlos siempre, como diría nuestro presidente municipal, el licenciado Armando Navarrete, a ver cómo se. Porque ahí está la misma problemática, 2 personas distintas, 2 respuestas diferentes. Entonces, ¿qué estamos haciendo en materia de política pública? ¿Cómo nos estamos apoyando? Entonces, eso sería todo. ¿No? Lo más valioso que tenemos es nuestro tiempo y ese ya no regresa. Entonces, hay que aprovechar el tiempo que estamos aquí para lograr acuerdos concretos. Yo te diría, Emma, en la primera pregunta que haces, ¿cuál es el foro? Yo creo que serían las 3 cosas. O sea, identificar qué podemos llevar a hacer política pública, qué podemos traducir en acciones, ¿no? Y esto va a depender obviamente de las necesidades que ustedes vayan planteando, que entiendo que son muchas, porque también ya vamos en el platico del foro pasado, donde estuvieron autoridades de salud, donde estuvieron autoridades de otras instancias. Ahora, ¿cuál es la tarea que nosotros tenemos como Secretaría de las Mujeres? Pues justamente buscar transversalizar las acciones en todas las dependencias. Y en la segunda pregunta que habla de los recursos, no te puedo contestar si sí o si no, o cuántos, o de qué tamaño, porque esto depende de las necesidades que ustedes tienen y de que nosotros tenemos esas necesidades a cada una de las dependencias en las que no tenemos, digamos, la injerencia nosotros o tomamos las decisiones, ¿no? Por ejemplo, en el sector salud, en el sector educativo, todo lo que ustedes ya conocen, nuestro trabajo será decir, oye, estas son las necesidades, ayúdame con esto, qué sí se puede y qué no se puede. Yo también soy de la idea, igual que tú, igual que el presidente, de que tenemos que buscar siempre el cómo sí.
O sea, los recursos nunca van a ser suficientes, ni humanos, ni materiales, ni en el sector público, ni en el sector privado, pero tenemos que poner nuestras pilas en lo que más nos interesa y ver cómo sí logramos hacerlo. Entonces, particularmente en esta mesa, yo la tarea que les diría que nos llevamos nosotros sería revisar, aunque sé que ya fue una tarea pendiente de la mesa pasada, por lo que estoy entendiendo, pero sería así revisar la vía en la cual podríamos llevar a la institucionalización las unidades, independientemente de que, como tú bien dices, ustedes ya han trabajado desde hace muchos años, probablemente no nos necesiten, pero nosotros quisiéramos sumarnos al trabajo que ustedes están haciendo y que ya han hecho, ¿no? Si logramos que esto sea un proyecto estatal, pues sería maravilloso que en los 125 municipios tengamos unidades con funciones y atribuciones muy claras y con una, digamos, una estructura también muy clara y que pueda ser homologada en el Estado de México. Yo te diría que esas son las tareas que nos llevamos. Gracias. Adelante. Sí. Hola, buenas tardes a todas, todos y todes. Primero, pues, darle la bienvenida, secretaria. Muchas gracias por estar en Valle de Chalco. Diputada Paola, muchas gracias por estar en Valle de Chalco. Diputado Julio, realmente para mí es un honor que te encuentres dentro de nosotros. Y comandante Vero, muchas gracias por estar aquí, siempre acudir al llamado. A todos y cada uno de ustedes les doy la cordial bienvenida el día de hoy. Decirles que pues difícilmente tenemos la pérdida hoy de un ser maravilloso que es nuestro compañero Aaron, aliado de la diversidad sexual. Las y les que me conocen saben muy bien quién era Aaron para nosotros, para la diversidad sexual aquí, junto con el presidente municipal, grandes personas, aliadas y amigas de nosotros, nosotras y nosotros. Lamentamos su pérdida y yo creo que durante mucho tiempo esta pérdida nos va a doler a los vallechalquenses. Comentarle, quiero hacer algunas preguntas. Primera, a nivel del Estado de México, la diversidad sexual va a estar apoyada por el Instituto de la Mujer, por la Secretaría de la Mujer. Lo pregunto porque, como comentaba la diputada Paola, se aprobaron los recursos y antes del día 15 de diciembre se aprobaron los recursos en la Cámara de Diputados local. Quiero saber si nos tomaron en cuenta, ¿no? Porque en el matrimonio igualitario, pues lamentablemente, precisamente algunos diputados de algún partido político, pues votaron en contra del matrimonio igualitario, ¿no? Y pues tiene nombre y apellido de qué bancada fue en contra de quién votó en contra de esta iniciativa, de este derecho que nosotros exigíamos desde hace muchos años. Entonces quiero saber cuál es el recurso económico, porque sí, existen jefaturas, coordinaciones, direcciones. En mi área interna, la Dirección de Diversidad Sexual, el presidente municipal, Armando García, tuvo a bien quitarle un poco de recurso de la dirección, o más bien de derechos humanos, y poderla suministrar a diversidad sexual. Pero, ¿quién tiene recursos? ¿Quién tiene una computadora? Mínimo, ¿no? ¿Quién tiene una impresora? Mínimo. De nuestros mismos sueldos, nosotros aportamos, tal vez para las consultas médicas de las personas, nosotros le inyectamos, nosotros gastamos nuestros pasajes para ir a Toluca de nuestro salario, y no nos duele, porque es un tema que antes de ser dirección, antes de ser directora, soy activista, y antes de ser activista, soy ser humano que desde que tengo uso de la razón, desde la primaria, desde el kinder, soy discriminada. Los números, el profesionalismo con la que me habla licenciada Paola, es cierto, tiene que existir en algún momento, pero hoy no existe.
Hoy no existe. En el Estado de México no existe. También quiero comentarles que hay algo que es muy necesario dentro del servicio público. Necesitamos con urgencia la capacitación de la policía. Pero no nada más la policía de género, porque algo que se toca de diversidad, policía de género, corre, ve y cubre ese evento. Pero necesitamos capacitación para todo el servicio policial, para protección civil, para la policía ciudadana, porque no saben, el machismo radica ahí, el patriarcado radica también. No, yo espero que esto no sea un tema de campaña, porque ya escuché un tema de mención de la Secretaría de Desarrollo Social, pero yo espero que no nos vuelvan a utilizar, porque ya estamos cansados, porque hemos visto correr sangre tan solo en el último mes, 8 asesinatos ya en el Estado de México. Y no solamente asesinatos, sino la sociedad asesina a las personas con su discurso de odio, nos asesina cuando nosotros tenemos la decisión de un suicidio. Y creo que todas, todos y todas hemos pasado por ese pensamiento de suicidio, porque estamos hartos del discurso de odio. Realmente espero que no seamos utilizados en un tema de campaña, porque la única, y le reconozco su labor, de una bancada priista, quien ha sido aliada de nosotros, es la licenciada Paola, porque todos los demás votaron en contra. Y si votaron en contra para un matrimonio igualitario, que era un derecho, solamente es una decisión de nosotros decir sí o no en una etapa. Imagínense un tema de personas, un tema de una acción afirmativa, en donde yo digo, y creo que todos estamos en un acuerdo, que debe de haber acciones afirmativas en todos los partidos políticos para que llegue una persona de la diversidad sexual a una regiduría, a un tema de decisiones. No podemos seguir jugando a seguir comentando nuestras vivencias cuando ya estamos en un tema de estas reuniones institucionales, las cuales les agradezco, pero para nuestro gobernador ya es demasiado tarde en el último año de su gobierno. No es justo y no es posible. Después de la golpiza que nos acomodaron el 19 de mayo, aún no recibimos un llamado de la CODEM para decirnos, vamos a retomar el tema, vamos a ver qué podemos hacer. No recibimos un llamado. Entonces, le reconozco, diputada Paula, el haber votado por ese matrimonio igualitario abiertamente en contra de su bancada, y a ti, Julio, realmente te reconozco tu trabajo en la legislatura pasada, el tema del 17 de mayo, el día estatal en contra de la homofobia, y a todo el cuerpo directivo del ayuntamiento que hoy nos acompaña. Les agradezco que siempre estén para nosotras, nosotros y nosotras. Gracias al presidente municipal por ser un aliado, por tener las voluntades políticas, porque si no fuera por eso, aún todavía en Valle de Chalco no existiríamos en el organigrama. Muchas gracias a todos, todas. Las finalidades de los foros tienen que ser muy objetivas. Aquí están mis compañeros, están mi jefe de oficina, está el secretario particular que me ayuda con mis compañeros en la oficina, y están justo tomando nota. Una nota que, si ustedes nos permiten a través de correo, les haremos llegar una minuta de información, y por supuesto primero armonizada con la Secretaría de las Mujeres, si me lo permite, porque yo soy así también, ¿no? Me
gusta todo, a ver qué hicimos, porque eso está perdiendo el tiempo. Miren, hoy mi hija se quedó llorando a gritos perdidos y le dije, claro, ella ya sabe que estuvo de vacaciones, ¿no? Y dice, ¿qué pasó, mamá? ¿Te quedas aquí a convivir? Entonces tenemos que aprovechar el tiempo en todos los sentidos, en tanto de respeto, de compromiso y también de propia responsabilidad de esta parte, de este lado. Por eso me comprometo a que se instituya. Esto tiene que ser la finalidad de los foros, tiene que haber una evaluación permanente de qué vamos haciendo, qué producto está generando cada quien. Sí se puede tener un municipio. Quiero que sepan que el municipio sí es el más empobrecido por la partición, ¿no?, del presupuesto desde la federación a los estados, cómo llega hacia el municipio. Le cuesta mucho trabajo a veces recaudar recursos propios, o sea, llegar de otros programas, pero sí se puede con creatividad y se puede con ingenio. A ver, yo se lo paso la bolita del lado de ustedes, ¿no? Esto tendrá que ser un proceso de todos los ámbitos, de todas las esferas y de todos los sectores, porque el país, público, privado, social, somos 33%. Imagínense que ustedes, desde sus unidades, le proponen a su alcalde, alcaldesa, que cuando la gente va a pagar el material o cuando va a pagar el catastro, le hagan una encuesta muy rápida, como la que hizo el INPC. Es una encuesta en una tableta. En tu hogar vive, ¿no? Formas parte o alguien en tu hogar vive que forma parte de algún colectivo, ¿Conoces o vive alguien en tu hogar que sea del municipio que vive con VIH? ¿Conoces a alguien que...? Entonces sí lo pueden hacer, pero ustedes tienen que ser muy propositivos también en las acciones que se pueden implementar. Yo tengo en el servicio público ya muchos años, yo empecé en el servicio público cuando tenía 19 años. Ahí no consta mi número de ICENI, trabajaba y estudiaba. Y me ha tocado un montón de cosas y me ha tocado empezar a sacar copias, a poner mi dinero, ¿no?, a llevar con mis recursos, a imprimir en la casa suya porque no había... En fin, la institución está muy empobrecida porque en nuestro país solo 4 de cada 10 personas pagan impuestos y 10 de 10 piden que se les solucione sus problemas de seguridad, servicios públicos, agua, recolección de basura, en fin. Entonces, sí tenemos que tener creatividad, tenemos que saber maximizar los recursos, pero también ver nosotros cómo abonamos. O sea, ustedes como unidades tienen una obligación también y tienen que ser muy proactivos dentro del municipio y decirle al cabildo, si tengo una regidora que represente derechos humanos, que represente a la universidad, que represente temas de atención. A ver, regidora, ¿qué estás haciendo? Yo presenté una iniciativa que síndicos y regidores tienen que dar informe de resultados, porque ejercemos un presupuesto y yo les digo a ustedes, y están los resultados. Fui la regidora muy evaluada del Estado de México cuando tuve la posibilidad de ser regidora desde Observatorio Ciudadanos. Entonces sí se puede. Y Toluca, el municipio alentado por violencia de género, creé 253 células de atención a la violencia de género en el municipio de Toluca sin un solo peso que me diera el ayuntamiento, ¿no? Las creamos, recibieron capacitación, recibían atención psicológica, les bajábamos el conocimiento del violentómetro, las canalizábamos institucionalmente y también creamos junto con la Unidad de Derechos Humanos del municipio y Seguridad Pública Municipal los protocolos de atención en situaciones de violencia. Entonces, si hay un montón de chamba y también se puede hacer desde acá, ¿no? Porque es fácil, bueno, ¿qué estamos haciendo? Y aquí lo que venimos es esa colaboración y yo pondría dentro de esa minuta también ustedes qué están haciendo, ¿no? Para que digamos, este es nuestro compromiso, poder ejecutivo, este es mi compromiso, poder legislativo y cuál es tu compromiso, tu poder municipal. Sí, una votación ágida, una votación compleja, pero quiero decirles también, no fue todo el PRI, fuimos 7 del PRI. Fuimos 7 diputadas y diputados priistas, que 5 votamos a favor, 2 se abstuvieron. Entonces no es todo el PRI, aunque sí fue solamente los diputados que votaron fue la fracción priista. Pero bueno, es parte de esa pluralidad, es parte de esa heterogeneidad. Anteriormente tuvieron la mayoría en la fracción de Morena para sacarla solos. No necesitaban ni siquiera un solo diputado de otro partido político y tampoco la sacaron y lo tuvieron 3 años. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es un tema para partidizar ni politizar. Lo que cambia no es quién gobierna en partidos, cambia la situación de las personas que llegan a gobernar. Y yo también lo he dicho, ustedes pueden ver mi participación en tribuna, en ningún momento fui ni gentil con quienes iban a votar en contra. Así lo puedo expresar, ¿no? Fui con la dureza y la firmeza de saber que quienes votaran en contra iban a votar en contra del derecho humano, ¿no? Y que por supuesto no merecían ninguna justificación, y si la creían, yo no era quien iba a construir ni le iba a ofrecer. Lo que pasa es que debe haber es congruencia, y por eso lo decía yo. Fíjense, llevaban 17 iniciativas de matrimonio igualitario, 17, no una, no dos, 17 iniciativas. Las presidencias de la Comisión para la Igualdad de Género nunca habían movido, nunca habían sucedido, ¿no? Y entonces creo que sí tiene que trabajar en este tema de
No son los partidos, son las personas que representan a los partidos, y eso es lo que va moviendo la agenda pública. Y yo, pues bueno, me declaro siempre a favor de todos los temas de los derechos humanos, ¿no? Creo que lo que nutre a esta sociedad es la diversidad, que no se refiere solo a deseos colectivos, sino a la diversidad de lo que nos permite ser diferentes, es lo que nos nutre para tener una condición de mucho más iguales. Miren, hoy hay discursos que polarizan. Yo soy muy respetuosa de todas las retóricas. Miren, les doy mi palabra que creo que le vaya muy bien al presidente de la República. Lo quiero, lo deseo, porque así va bien a nuestra nación. Porque antes que pertenecer a un partido político, soy ciudadana, soy docente, soy mamá, soy esposa, y quiero que pues, mis hijos crezcan en una sociedad de derechos. Y eso no tiene que ver con un partido u otro, sino tiene que ver con la responsabilidad de quienes ejercen el servicio público. Los discursos que polarizan están nutridos por la desigualdad con la que se han asignado los privilegios a nuestra sociedad. Platicaba con una joven de mi distrito, de una comunidad que se llama Barrio de México, que es de las comunidades más humildes que represento, la más humilde probablemente. Entonces me invitaba a comer a su casa y platicaba con él y le decía, a ver, Reina, ¿cuánto ganas? Y me decía, ganó 1,600 pesos semanales. Oye, Reina, ¿y cuál es tu trabajo? Fíjense nada más. Me dice, entro los lunes a las 9 de la mañana y salgo los domingos a las 6 de la mañana. A ver, ¿cómo? Sí, llego los lunes, trabaja en un merendero y pues como ya le queda, termina, su jornada empieza a las 10 de la mañana, termina a las 11 de la noche, ya no encuentra autobús, ya está muy lejos su domicilio, entonces queda dormir ahí. Y al otro día cuentan con la fuerza de trabajo, la mano de obra desde la hora que quieren, y así sale hasta el domingo. Es mamá soltera, una hijita de 5 años, otra de año y medio, ¿y saben cuándo las tiene? Pues nunca. Eso es una desigualdad y una injusticia, que si la observamos y la seguimos permitiendo, no nos extrañe que el día de mañana sea una revolución social, porque eso nadie lo merece. Y eso es con lo que tenemos que luchar, con las desigualdades que se sufren, ¿no? Con las niñas que están siendo violentadas sexualmente todos los días y la gente calla, con quienes están siendo abusados psicológicamente y la gente calla, con las mujeres que crecieron creyendo que ser golpeadas era parte de la tradición, pues es el marido que yo les dije, y la gente calla. Entonces, las desigualdades sociales son las que nos han polarizado como sociedad. Y lo que tenemos que trabajar es que la condición de los privilegios no sea para unos cuantos. Y yo estoy completamente en contra de quienes acumulan mucho, o de los políticos que llegan y cambian su vida radicalmente, ¿no? Porque entonces no están trabajando para la gente, están trabajando para su patrimonio personal. Entonces no puede haber ricos tan ricos, porque eso es a costa de que haya pobres muy pobres. Imagínense, en nuestro país todavía no ha cambiado, por ejemplo, no es de partidos políticos, es de personas, y de una encuesta que en 4 años haya cambiado una. La distribución de la riqueza sigue igual. 93% del recurso público y de la riqueza de México queda concentrada en el 9% de las familias mexicanas. Entonces, ustedes imagínense, ese proceso de desigualdad es el que nos está haciendo que nos enojemos, que nos polaricemos, que no haya nuevamente esta cohesión social, y por eso es que tenemos que trabajar en torno a ello. Y yo creo que este cambio lo vamos a hacer quienes estamos ocupados y preocupados por tener una mejor sociedad. O sea, yo en 2 años dejo de ser diputada, ¿no? Pues por supuesto que tengo aspiraciones de seguir representando, es lo que sé hacer, ¿no? Para eso he estudiado, he trabajado, no vengo de una condición de privilegio, sé lo que son las carencias. Un año no pude estudiar porque no teníamos condiciones económicas para seguir estudiando. Hoy estoy concluyendo mi 3ª maestría, doctorado, 6 especialidades, 2 licenciaturas. No lo digo por presunción, lo digo porque para mí la educación ha sido el motor de transformación social de mi hogar, de mi vida, de mi realidad. Y pues lo que quiero hacer es ponerlo al servicio de la gente, porque yo crecí en esos entornos de desigualdades, porque conozco como ustedes la discriminación, porque sé lo que genera cuando una mujer que es madre soltera es abandonada por el gobierno, por la sociedad. Y entonces es lo que vengo a decir, es que trabajemos en conjunto, que nos permitan que hagamos estos esfuerzos, y que ahora tenemos que trabajar por temas mayores, O sea, si antes estamos en la agenda del matrimonio igualitario, ya lo pasamos. Vamos a llevar al debate, que es el tema que sigue, las infancias hacia las adolescencias trans. O sea, ¿qué está sucediendo? Vamos a seguir permitiendo que siga la exclusión, que se mueva a debates morales, eclesiásticos, o sea, ¿cómo vamos a trabajar? Y miren, ¿saben? Les voy a decir en palabras francas, ¿por qué antes no se asumían estos temas? ¿Por qué creen que antes no se asumían estos temas? ¿Por qué no se hacían públicos estos temas? ¿Ustedes por qué creen? Porque había muchos políticos y políticas que creían que tenía un costo electoral.
Y entonces pensaban primero en el costo electoral que les podría traer, que del bienestar a la ciudadanía. Y yo les doy mi palabra, se los puedo jurar, que cada una de mis acciones tiene que ver con lo que yo puedo hacer por y para la ciudadanía, que sea más justa, más libre, más humana. Si yo estuviera pensando en la siguiente elección, pues imagínense, ¿no? Lo que todos los ciudadanos quieren servir. Y estoy pensando en las siguientes generaciones, como las grandes estadísticas lo hicieron, ¿no? Y eso es lo que tenemos que trabajar. A eso venimos, y yo les pido que sigamos de la mano, que sigamos accionando, sin importarnos lo que fue en el pasado, sin importarnos unos otros, porque esto no se trata, repito, de partidos políticos, créanme, se trata de personas, y yo estoy muy contenta porque tengo compañeros y compañeras de todas las facciones que han redefinido las condiciones en torno a que han visto, los han recibido, los han escuchado, y eso lo han logrado ustedes. Ustedes imaginaron un PAN absteniéndose y se abstuvieron, ¿no? Y yo sí puedo decirles que fue porque ustedes fueron, lo recibieron e hicieron compromisos de que entonces lo mueven ustedes, la agenda la mueven ustedes, y eso es en lo que estamos, para ser una herramienta de quienes tienen este trabajo. Muchas gracias.